Bien, amados hermanos, que Dios me lo bendiga en esta noche, que la gracia y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Una vez más, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me brinda en esta noche para poder compartir la palabra del Señor. Y es lo más precioso, amados hermanos, compartir este mensaje de salvación y llegar a muchas almas para así poder ser edificados a través de esta palabra viva. Así que, amados hermanos, en esta noche, una vez más, le doy gracias a Dios por la oportunidad. Y bueno, pues vamos a considerar la palabra del Señor en esta noche, haciendo una oración. Vamos a orar a nuestro Dios para que Él sea quien nos dé a la palabra, quien ponga palabra en nuestros labios, que hable en nuestras vidas, porque necesitamos cada día de Él. Vamos a orar. Acompáñeme usted ahí donde está en casita, cierre sus vistas y ore conmigo en esta noche. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad que me brindas en esta noche para poder así compartir tu palabra, Señor, y llegar a cada uno de los hogares de mis amados hermanos y también de todas las personas que en esta noche puedan estar, Señor, en contacto, puedan estar escuchando esta palabra del Señor. Te lo pido, amado Dios, en el nombre precioso de Jesús y en la comunión de tu amado Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, en esta oportunidad, amados hermanos, vamos a hablar acerca de la fe. Vamos a hablar acerca de la fe que obra milagros. Qué importante, ¿no?, es tener fe. Así que, hermanos, la fe juega un papel muy importante dentro de la vida del ser humano. Pero hay que saber también diferenciar qué clases o cuántos tipos de fe hay, ¿no? Y en esta noche lo vamos a ver a través de la palabra. Así que es un tema muy precioso. Ahí le pido que usted también en casa pueda usted coger su Biblia o un cuaderno y tomar notas si usted cree importante algunas cosas que tal vez le va a ser a usted de mucha utilidad para edificación de su vida espiritual. Muy bien, nos vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de San Mateo. San Mateo capítulo 17, el verso 14. Vamos a leer la palabra del Señor del verso 14 al verso 21. Repito, Mateo capítulo 17, verso 14 al 21 en esta noche. Ahí está lo que vamos a meditar en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hay un subtítulo que dice: Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron, el gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, repito, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, verso 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Note usted, amado hermano. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Dios bendiga en esta oportunidad o en esta noche esta bendita y santa palabra en la cual vamos a estar disertando en esta hora. Muy bien, repito, hermanos, el tema para esta noche es la fe que obra milagros. Mire, usted ya se habrá dado cuenta, ¿verdad?, en esta lectura
Vemos aquí, hermanos, la fe en acción. Jesús nuestro Señor, hermanos, cuando Él estuvo en esta tierra, nuestro Señor, mucha gente seguía al Maestro. Multitudes de personas seguían a Jesús. ¿Saben por qué le seguían? Porque Jesús tenía palabra de vida eterna. Porque Jesús, hermanos, Él nunca dejó a las personas con su necesidad. Cuando venían a Él, Jesús tenía una palabra para aquellas personas. Jesús nuestro Señor, amados hermanos, nunca lo dejó con su preocupación, con su carga, que se vayan a sus hogares. No, a lo contrario, tenía una palabra de fe, de esperanza para ellos, para que se vayan descargados de todos sus problemas. Así que qué precioso es nuestro Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Miren, aquí vemos en esta lectura que este padre de familia, dice la Biblia, estaba muy preocupado. Este padre de familia, amados hermanos, estaba tan desesperado, ¿no? Porque había una necesidad en él. Su hijo, dice la palabra del Señor, padecía de una enfermedad, ¿no? Su hijo era lunático. Y nos dice la palabra del Señor, hermanos, que le tomaba cierto espíritu a este joven. Y muchas veces, hermanos, lo lanzaba al fuego, otras veces al agua. Imagínense, ¿verdad? Tener un tipo o tener, hermanos, en casa una persona o a un hijo, a un familiar con una enfermedad, ¿no? Es preocupante, es desesperante. Uno no sabe muchas veces qué hacer, ¿verdad? Hay personas que muchas veces, hermanos, determinan quitarse la vida, determinan quitarlo la vida a aquella persona que está delicada de salud. A veces en la misma desesperación no saben qué hacer, ¿no? La palabra del Señor nos relata que este padre de familia estaba preocupado. Pero qué bueno que este padre de familia, hermanos, dice la palabra del Señor, que él vino a Jesús. Vino a nuestro Señor y se postró de rodillas y le rogó, hermanos. Pero vemos que este padre de familia, hermanos, en su desesperación, él lo que hizo no fue directamente a Jesús, sino que fue a los discípulos, porque los discípulos también, amados hermanos, ellos estaban con Jesús, ellos también estaban predicando la palabra del Señor. Y este padre los llevó a ellos, a su hijo, para que ellos orasen por este muchacho. Pero, hermanos, grande fue la sorpresa porque la situación de este joven, oraron los discípulos por él, pero su situación no cambió, no hubo nada, no pasó nada. Este joven seguía igual. Entonces, hermano, al ver esto, al ver que los discípulos no pudieron sanarle a este muchacho, dice la palabra del Señor que este padre de familia, hermanos, acudió a Jesús. Le dijo: Señor, lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar a mi hijo. No han podido. Jesús nuestro Señor, mire lo que dice en la palabra del Señor en el verso 17 del capítulo 17 de Mateo. Dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Mire, a pesar que estaban con el maestro, pero había en ellos todavía, había incredulidad. No tenían esa certeza, esa confianza total. Es por eso que no sucedió nada. Hermanos, ahí estaba Jesús nuestro Señor. Dice la palabra del Señor: Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Bendito sea el Señor. Hermanos, los discípulos se quedaron sorprendidos. Ellos dijeron: pero ¿y nosotros por qué no hemos podido hacer esto? ¿Y nosotros por qué no hemos orado y no sucedió nada? Y llamaron al maestro aparte y le dijeron: Señor, pero ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Señor, ¿por qué nosotros no pudimos
hacer lo mismo lo que hiciste tú. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos falta? ¿Qué sucedió? Hermanos, nuestro Señor Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Miren, ¿qué le dijo? Por vuestra poca fe. Por eso el tema en esta noche se llama la fe que obra milagros. Bendito sea el Señor. Hermanos, joven, señorita que me escucha, ¿qué es la fe? Yo sé que todos tenemos fe. Usted le pregunta a una persona común y corriente, le dice que yo también tengo fe, ¿no? Si preguntamos a un delincuente, también tiene fe. Muchas veces ellos hacen sus oraciones, se encomiendan a Dios para que les salga bien el robo. Miren, aún la prostituta, el borracho también tienen fe. Pero hermanos, en esta noche vamos a diferenciar cuántos tipos de fe hay, ¿no? Es importante saber esto. ¿Qué es la fe en primer lugar? Hermanos, la palabra mismo nos dice, ¿qué es la fe? La fe es confianza. ¿Ah? ¿Qué es la fe? Digan conmigo, la fe significa confianza, hermanos. La fe es creer. La fe es, hermanos, es fidelidad. La fe es obediencia. Por la fe tenemos, hermanos, la seguridad. Eso es la fe, confianza, fidelidad, certeza. Bendito sea el Señor. La fe, amados hermanos, es la virtud por la cual creemos en las verdades reveladas por Dios, ¿verdad? Esa es fe. Creemos que esta palabra bendita que tenemos en nuestras manos viene del cielo. Creemos que esta palabra es revelada por Dios. Lo dice Pedro, que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que Dios utilizó, hermanos, sí, a los hombres, a santos hombres, para que por intermedio de ellos, hermanos, se escribiera la bendita palabra del Señor. Pero les repito, es una virtud la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, por la cual damos crédito a las cosas que no vemos, pero que estamos seguros que un día recibiremos. ¿Verdad? Eso es fe. Bendito sea el Señor. Hermanos, hay dos tipos de fe. Hay dos tipos de fe. ¿Saben? Y en esta noche vamos a verlo. Uno de estos tipos de fe es la fe natural. La fe natural. Diga conmigo, la fe natural. ¿Y qué es la fe natural? La fe natural es la seguridad. Es la seguridad o confianza que tenemos de lo que acontecerá en nuestro vivir diario. Esa es fe. No hay personas, por ejemplo, cuando salen a hacer un negocio, a hacer su negocio, a vender al mercado, ellos se encomiendan a Dios, invocan el nombre del Señor y dicen, yo estoy seguro que el día de hoy voy a vender todo mi producto. A pesar que de repente no son personas creyentes en el Señor, que entregaron su vida a Cristo, pero ellos salen confiando de que van a vender ese producto. ¿No? Eso es fe. Esa es una fe, hermanos, natural. Esa es una fe que está en todo ser humano, ¿no? La fe natural, hermanos, trae resultados naturales. Así es. La fe natural trae resultados naturales. ¿Cómo así, pastor César? Dirá usted. Por ejemplo, hermanos, la persona que estudia o quien estudia, ¿qué espera? Espera algún día graduarse, ¿no? Tiene la fe y la certeza que algún día, él dice, no, yo estoy seguro que algún día voy a terminar mi carrera y me voy a graduar como un gran profesional. Esa es una fe natural. ¿Qué más? Quien planta, espera cosechar, ¿o no? ¿Sí? Así es. El agricultor, él siembra y tiene fe que algún día va a cosechar. Hermanos, eso es fe. Pero esa es una fe natural que está en todos los corazones de las personas, que está en todo el ser humano. Todas las personas tenemos esa fe natural. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice la palabra, esta clase de fe es natural.
Tanto así que las personas no necesitan. Hay personas que no necesitan, por último, ni creer en Dios. Ellos dicen, yo no necesito creer en Dios, porque yo tengo que trabajar para comer. ¿Se dan cuenta? Hermanos, hay personas que tienen fe, pero no creen en Dios. Tienen fe en sí mismo. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, esa es una fe natural. Pero en esta noche vamos a ver, hermanos, qué es lo que nos dice la palabra del Señor respecto a esta fe. Pero no una fe natural, sino una fe sobrenatural. Nosotros, los cristianos, gracias a Dios, en otro tiempo, hermano, dice la Biblia, que estábamos alejados, apartados del Señor. También teníamos fe. Pero hoy en tiempo, hermanos, gracias a la palabra del Señor, gracias a nuestro Dios, que tenemos otro tipo de fe. Y es esa fe, una fe sobrenatural. Alabado sea el nombre del Señor. Una fe distinta a la fe natural. Porque ya no está nuestra confianza en nosotros mismos. Ya no confiamos en nuestras propias fuerzas. Ya no confiamos nosotros en nuestras propias habilidades. No, yo soy inteligente, yo lo voy a hacer esto. No, hermanos. La palabra del Señor dice que sin Él nada podemos hacer. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Jesús. Dios se agrada, hermanos, cuando el ser humano pone su confianza en Él. Pone su esperanza en Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor. En Hebreos, en el capítulo 11, verso 4, dice la palabra del Señor, hablando de este tipo de fe. No de una fe natural, sino de una fe sobrenatural. De un hombre, hermanos, que entendió, comprendió cómo es agradar a Dios. Dice la palabra del Señor, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Miren, por la fe, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla la palabra del Señor de Abel. Miren, hermanos, ¿se da cuenta? No, Abel ofreció, dice la palabra, un excelente sacrificio. Hermanos, Abel, por causa de su fe sobrenatural, no se limitó y ofreció un sacrificio mayor que Caín. Bendito sea el nombre del Señor. No se limitó, hermanos. Gracias a Dios que Él lo dio lo mejor al Señor. Lo dio lo mejor al Señor, que se diferenció su ofrenda a la de Caín. Escogió lo mejor porque Él quiso agradar a su Creador. Alabado sea el Señor. En cambio, hermanos, mire en cambio, la fe natural, porque Caín también dio su ofrenda a Dios. Dice la Biblia que tanto Abel como Caín, ambos ofrendaron delante del Señor. Pero Dios solamente, la ofrenda de uno de ellos fue agradable delante de Él. La ofrenda de ¿quién? La ofrenda de Abel. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios miró esta ofrenda? Hermanos, Dios miró el corazón, la voluntad que tuvo Abel de agradar al Señor, hermanos. Le llevó a despojarse de lo mejor. No le importó, tal vez, no sé, me pueden dar un buen dinero por esta oveja que voy a sacrificar. Mejor le doy a Dios esta ovejita toda flaca, toda enferma. No, Él entendió que es para Dios. Su ofrenda es para Dios. Así que por la fe le dio lo mejor a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Qué precioso es la palabra del Señor, ¿verdad? En cambio, hermanos, la ofrenda de Caín fue una ofrenda natural. ¿Por qué? Caín, dice la palabra del Señor, hizo lo que pudo, pero la fe sobrenatural de Abel fue más allá de sus límites. Mucho más allá fue esto. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, ¿no?
hay que saber diferenciar la fe natural y la fe sobrenatural. La fe natural, hermanos, lo tiene todo ser humano. Ha nacido con esa fe. Pero la fe sobrenatural te va a llevar, hermanos, a confiar en Dios, a dejarle todo en las manos del Señor, a poner su confianza en Él, porque sin Él nosotros no podemos hacer nada. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. ¿Qué es la fe en Dios? Te he preguntado una vez, ¿qué es la fe en Dios? Hermano, la fe, como le decía, hace un instante, significa confianza. Hermano, la fe es una completa obediencia a la voluntad de Dios. Eso es la fe. Es la completa obediencia a la voluntad de Dios. Cuando tú aceptas y obedeces, hermanos, la palabra del Señor, lo que dice Dios, pones tu confianza en Dios. Ya no está en ti tu confianza, sino pones tu confianza en la voluntad de Dios, que incluye, dice, creencia, profesión y acciones consecuente al encargo de su representación en la tierra. Hermano, según la voluntad de Dios, la fe tiene dos aspectos. Miren. Según la voluntad de Dios, la fe tiene dos aspectos. Uno, reconocer y afirmar que hay un creador del universo, alabado sea el nombre del Señor, y que solo se debe adorar al creador. ¿Se da cuenta? La fe tiene dos aspectos, reconocer y afirmar. Nosotros reconocemos que Dios es el creador de los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor dice en Génesis 1:1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que todas las cosas que, hermanos, que se ven fueron creados por Dios. Las estrellas, el universo, el sol, la luna. Así que yo creo que estas cosas fueron creadas por Dios. Yo te invito también a ti a que pongas tu confianza en ese creador precioso que es nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, la fe, cuando la persona acepta a Cristo, dice la palabra del Señor, que Él nos deposita una medida de fe. ¿Para qué? Para reconocer y afirmar que todas las cosas provienen de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso le decía al principio, mire lo que dice la palabra del Señor, hablando de la fe. Hay un libro precioso, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 1. Mire qué es lo que dice la palabra del Señor, hablando acerca de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, amados hermanos. Eso es fe. ¿Qué es fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. No lo he visto, pero creo. ¿Cuántos creen que Dios ha ofrecido vida eterna? Amén. Creemos que Dios, hermanos, es el que da vida eterna. Creemos que Jesús vendrá a la tierra nuevamente para llevar a su iglesia. Yo creo que Jesús, aún hasta el día de hoy, Él sigue sanando, Él sigue libertando, Él sigue perdonando, Él sigue, hermanos, llamando a las personas para que puedan entrar al redil y poner su confianza en Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es fe, creer. Llamar a las cosas que no son como si fueran, hermanos. Gloria a Dios. Es importante, hermanos, tener fe, esta fe sobrenatural. Digo sobrenatural porque el creer en Dios es algo divino. Dice la palabra del Señor que Dios es espíritu. Dios es espíritu, es verdad, lo dice la palabra del Señor. Y Dios está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Que crean que todas las cosas vienen de Él, que todas las cosas son de Él. Y que solamente, hermanos, cuando nosotros confiamos en Él, entonces, hermanos, qué precioso es esto. Esa fe va a obrar milagros en tu vida. Gloria a Dios. Así es. La Biblia nos narra de muchas personas, muchos hombres que pusieron su confianza en Dios. Que lo vamos a ver ya que unos minutos más adelante. Hermanos,
Iglesia del Señor, amados líderes, nosotros necesitamos cada día de esa fe genuina, ¿verdad? Hermanos, debemos nosotros buscar mediante la oración. Nosotros debemos buscar esa fe genuina mediante la oración. Hay que doblar, hermanos, nuestra rodilla. Es cierto, tenemos que orar al Señor, a nuestro Dios, y busquemos crecer en fe. Muchas veces decimos, Señor, auméntame la fe. Hay un coro, ¿no? Señor, auméntame la fe. Y de repente, ¿cuántas veces te he dicho, Señor, auméntame la fe? Pero quiero decirte en esta noche, amada iglesia, amigo que me escuchas, quiero decirte en esta noche, no. La fe, dice la palabra del Señor, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Eso es fe, hermanos. Cuando la palabra del Señor se hace rema en tu vida, cuando la palabra del Señor, hermanos, habita dentro de tu corazón, entonces déjame decirte, hermanos, que vas a tener fe. Bendito sea el nombre del Señor. Esa fe genuina, hermanos. ¿Cómo avanzar de una fe simple a una fe sobrenatural? ¿No? Hay una pregunta que dice, ¿cómo avanzar de una fe simple a una fe sobrenatural? En esta noche lo vamos a ver, ¿verdad? Mire, uno, el viejo hombre. Hermanos, ese viejo hombre, dice la palabra del Señor, habla la Biblia del viejo hombre. Ese viejo hombre, hermanos, tiene que ser renovado y transformado por el poder de Jesús. Ese viejo hombre no quiere que pongas tu confianza en Dios. Él no quiere para que nos levantemos tal vez de madrugada y doblemos nuestra rodilla delante del Señor. Él no quiere. Así que la palabra del Señor nos anima, nos alienta a que nosotros debemos ser, hermanos, renovados y transformados por el poder de Jesús y el Espíritu Santo. Ese viejo hombre tiene que ser renovado por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Si queremos crecer en fe, ¿no? ¿Cuántos que quisiéramos crecer en fe? Amén, ¿verdad? Nos hace tanta falta. Tenemos que poner los ojos en Jesús. Si tú quieres crecer en fe, amado joven, amada iglesia, quiero decirte en esta noche, tienes que poner los ojos en Jesús. Tienes que poner tu confianza en Jesús. Hebreos 12 o 2, ¿qué dice la palabra del Señor? Ahí nos dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Así que si queremos crecer en fe, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner, hermanos, dice la palabra del Señor, los ojos en Jesús. Bendito sea Dios, hermano. Pon tu confianza en Jesús. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Tenemos que despojarnos de toda duda y de todas costumbres y de todas tradiciones pasadas. A veces nuestra fe no avanza, hermanos. A veces nuestra fe se queda ahí. ¿Saben por qué? Porque muchas veces no nos hemos despojado de algunas costumbres que están arraigadas muchas veces en nuestras vidas. A veces, hermano, decimos, no, mire, el niño está con pudor, así que coge un huevo y sóbalo. O un periódico, ¿verdad? Mire, lejos de poner tu confianza, hermanos, en Jesús. Tenemos que despojarnos de esas cositas que muchas veces van a contrarrestar nuestra fe, hermanos. Mucha gente, hay gente que soba con ruda, con huevo, con flores, ¿no? Y tantas cosas. Hermanos, son costumbres y tradiciones muchas veces que están pasadas, que están arraigadas en nuestra vida. Es por eso que tu fe no avanza, tu fe no crece. Entonces, ¿cómo avanzar en fe? Tenemos que despojarnos de esas cosas. Miren, la palabra del Señor, ¿qué nos dice? En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Ahí está. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra del Señor? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Usted es una nueva criatura. Usted es una nueva persona. Usted que ha entregado su vida a Cristo es una nueva persona. Así que su confianza, hermanos, ya no está en sí mismo, sino que su confianza está en Jesús. Él nos hizo nuevas personas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre para que nuestra fe avance, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué más? Tenemos que entender, hermanos, para que nuestra fe avance, tenemos que entender que solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Alabado sea el Señor. Solamente la sangre de Cristo Jesús es el que nos limpia, hermanos. Por la fe somos vencedores por la sangre del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, qué importante es tener fe. Pero para tener fe, hermanos, tenemos que quitar toda duda de nuestro corazón. Tenemos que creerle a nuestro Dios. Tienes que creerle al Señor, hermano. Por más difícil que sea tu situación, por las circunstancias tan difíciles que pueda estar pasando en este día, o tal vez tengas un familiar delicado de salud y eres cristiano, eres cristiana, te digo en esta noche, no te desalientes, no te desanimes. Jesús está ahí a tu lado. Si tú le has entregado tu vida a Él, si tú hermanos, si tú, ¿qué te digo? Le has puesto tu confianza en Él, déjame decirte que Jesús está ahí para ayudarte. Jesús está ahí para extenderte la mano. Solamente, hermanos, ten confianza en el Señor. Ten confianza en las promesas, porque las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Quiero decirte en esta noche, iglesia del Señor, tienes que hablar en fe. ¿Ah? Tenemos que hablar en fe, hermanos. Tenemos que apropiarnos de la palabra del Señor y de todas sus promesas que están en la Biblia. ¿Ah? Tenemos que declararle, Señor, yo sé que tu palabra dice, Señor, que tú proveerás, y lo creo, Señor. Llamar a las cosas que no son como si fueran, hermanos. Yo recuerdo una hermana testificaba y decía, yo no tenía una refrigeradora para guardar mis alimentos. Pero cada día que me levantaba, ella decía, Señor, yo te doy gracias, oh Dios, por ese hermoso frigider que me has dado, Señor. Ahí lo veo en ese rinconcito lleno de tantas cosas. Ella testificaba y dice que cada día le agradecía al Señor y decía, gracias a Dios por mi hermoso frigider. Oiga, mi hermano, el esposo cuando lo escuchaba, los hijos decían, mi mamá ya está loca ya. Ya se alocó mi madre. Hermanos, no. Esa mujer estaba declarando, estaba, hermanos, poniendo su fe en acción. Estaba llamando a las cosas que no son como si fueran. Estaba obrando en lo sobrenatural de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Y qué creen, hermanos? Es verdad que también las cosas no van a venir por sí solas. Tenemos que trabajar, tenemos que, hermanos, esforzarnos, ¿verdad? Pero siempre poniendo nuestra confianza en Dios. Y fue Dios quien bendijo a esta mujer. Dios bendijo, hermano. Yo estoy seguro que tú también en esta noche, ahí tienes muchas cosas que hablar, que decir. Lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en tu vida. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, tenemos nosotros que hablar y declarar en fe. Amén, iglesia. Tenemos que apropiarnos de la palabra del Señor. ¿Qué dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo, nos dice el apóstol Pablo, mora en abundancia en vosotros. Hermanos, cuando la palabra del Señor mora en abundancia en nuestros corazones, déjame decirte, esa palabra que está en tu corazón, hermanos, te va a llevar a que veas cosas sobrenaturales. Gloria a Dios, porque la palabra del Señor está morando en tu corazón.
Tenemos, hermanos, que confiar en Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tenemos que confiar en Dios. La Biblia dice en el Salmos capítulo 37, verso 5. ¿Qué dice? Es un salmo precioso. Dice la palabra del Señor: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Qué nos dice? El Señor nos dice: encomienda a Jehová tu camino. ¿Se da cuenta? Amado amigo que en esta noche me escuchas, no son tus fuerzas, no es tu habilidad, no es tu... Muy sabio puedes ser tú, pero déjame decirte, todo viene de Dios. Qué maravilloso es cuando el hombre, hermano, se doblega delante de Él y reconoce que todo es de Dios. La profesión que tienes es porque Dios te lo ha dado. Esa hermosa casa, ese hermoso trabajo que tienes, es porque Dios así le ha placido darte. Es por la voluntad de Dios. Dios ha permitido colocarte en ese lugar. Así que dale gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, como le decía, hay muchos hombres en la Biblia que depositaron su confianza en Dios. Para ir terminando ya, por ejemplo, voy a mencionar unos cuantos. Por ejemplo, hermanos, Abraham. La fe en acción. Abraham lo dejó todo. Dios llamó a Abraham. Dios dejó su nación. Dejó sus familiares. Dejó todo por obedecer a Dios. Dios le llamó a Abraham, hermanos. Y Dios, para probar también la fe de Abraham, hermanos, para ver si realmente él amaba a Dios, porque la palabra del Señor dice que Abraham fue llamado el padre de la fe. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué Abraham fue llamado el padre de la fe? ¿Qué hizo para que él sea llamado el padre de la fe? Hermanos, él tenía costumbres arraigadas en su corazón. Él venía de un pueblo idólatra. Pero cuando él escuchó la voz de Dios, no cerró su corazón, a lo contrario, obedeció al llamado de Dios, porque Dios tenía un propósito con este hombre. Dios tenía un plan con Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que Abraham en Génesis, en el capítulo 22, verso 1 al 14, obedeció al mandato de Dios cuando le pidió Dios que sacrificara a su hijo, a Isaac. ¿Te recuerda, verdad? Cuando Dios le dijo, muy bien. Así que, hermano, tanto Abraham puso su confianza en Dios que Dios le dio un hijo a una edad ya avanzada, ¿verdad? Él estaba feliz. Y que de repente Dios le diga, Abraham, a ver, voy a probar a Abraham si realmente él me ama, si realmente tiene esa confianza en mí. Hermano, le pidió que le dieran sacrificio a su hijo. Abraham diría, pero si he hecho cosas, Dios me lo ha dado este hijo, que tanto le he suplicado. Hermanos, y la palabra del Señor nos dice que Dios le prometió a Abraham un hijo. Y que de ese hijo, hermanos, tendría una descendencia como la arena del mar. Así que Dios, hermanos, no iba a quitarle la vida a Isaac, sino que Dios probó la fe de Abraham. ¿Y cuántas veces Dios, hermano, también nos está probando, verdad? Con nuestros hijos, de repente un familiar enfermo. Estamos siendo probados. Pero ¿qué hizo Abraham, hermanos? Dice la palabra del Señor que Abraham confió en la promesa del Señor. Abraham, es verdad, dice la Biblia, hermanos, haciendo un poco de historia, que Abraham alistó el fuego, la leña, y lo dijo a su hijo, vamos, hijo. Muy de mañana se levantaron y se fueron, y al subir a la cima, hermanos, Isaac le dijo, padre, veo la leña, veo el fuego, pero no veo el sacrificio, la oveja que vas a sacrificar. Y Abraham le dijo, hermanos, a su hijo, no te preocupes, le dijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Hermanos, qué maravillosa, ¿verdad? Una palabra de confianza desató a Abraham.
Le dijo: hijo, no te preocupes porque Dios proveerá. Pero él sabía dentro de sí que Dios le había dicho que le diera a su hijo para que lo sacrificara a él. Hermanos, Dios se goza de la confianza de sus hijos. Dios se goza cuando tú pones tu confianza en Él. Pongamos, hermanos, en acción nuestra fe. Amén. Abraham confió en Dios. Confió de que Dios no le iba a quitar ese hijo, hermano. Pero él obedeció al Señor. Llevó, hermanos, a su hijo al sacrificio, lo ató de manos, y Abraham, con el dolor de su corazón, ya estaba a punto de clavarle el puñal, y de repente una voz potente le dijo: Abraham, detente. Ahora sé, ahora entiendo, sé que me amas. Bendito sea el nombre del Señor. Mira ahí, date la vuelta y mira ya una oveja entre la zarza ahí que estaba, hermano, ahí. Cógelo y eso, sacrifícalo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe, hermanos. Así que Dios también, hermanos, quiere que tú pongas tu confianza en Él. Dios quiere que deposites, hermanos, tu confianza en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Moisés. Hermanos, Moisés, en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, verso 1 al 31, Moisés fue llamado por Dios. Moisés fue quien guió al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿verdad? Hermanos, él guió al pueblo del Señor a una tierra maravillosa, a una tierra que Dios prometió al pueblo de Israel. Pero, hermanos, según la palabra del Señor, vemos que él, hermanos, cuando sacó al pueblo de Israel, salieron de Egipto, hermanos. Dice la palabra del Señor que Moisés se encontró con una gran barrera. El Mar Rojo. O el mar Rojo. Se encontró con una tremenda barrera porque tras de ellos venía el ejército más poderoso del mundo. Venía siguiéndole al pueblo del Señor para atacarlos, hermanos. Y ya estaban detrás de ellos. Pero Moisés dijo: nunca más veremos a estos egipcios. ¿Saben por qué? Porque Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios se manifestó, hermanos, a Moisés. Dios le dijo: no te preocupes, que tienes en la mano una vara, extiende esa vara, hermano. Y el mar se abrió, Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ese tipo de fe Dios quiere que nosotros tengamos también. La fe que obra grandes milagros. Gloria sea el nombre del Señor. Y para terminar, hermanos, hablando de la fe en acción, de esa fe sobrenatural, usted recuerda de esta mujer que estaba 12 años, que padecía del flujo de sangre, hermanos. Esta mujer prácticamente abandonado por la familia, 12 años de su vida, dice la Biblia, que estaba mal. Había ido a muchos médicos. Solamente los médicos jugaban con su cuerpo. No alcanzaba mejoría. Gastó todo lo que tenía esta mujer. Todo el dinero, lo que tenía, lo gastó. No tenía dinero, no tenía nada. Y no encontraba su salud, estaba mal esta mujer. Pero dice la palabra del Señor que ella escuchó que por ahí estaba Jesús pasando. ¿Y qué hizo esta mujer, hermanos? Esta mujer salió de donde estaba. Salió, hermanos, de donde se encontraba, hacia el brazo, dice, entre la multitud, y ella dijo que si tan solamente tocare el borde del manto del Señor, seré salva. Alabado sea el nombre del Señor, seré sana. Dijo, mire, hermano, esa fe en acción de esta mujer. Ella dijo que si tan solamente tocare el borde del manto del Señor, seré salva. Gloria a Dios, hermanos. A pesar que esta mujer estaba ahí, tal vez
ahí abandonada, hermanos, pero ella no se resignó, ella se abrió paso entre la multitud para tocar el borde del manto del Señor. Y lo tocó, no, lo tocó el borde del manto del Señor. Porque Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado. Sus discípulos dijeron, Señor, pero si la gente te aprieta, ¿cómo tú dices, quién me ha tocado? ¿Qué sé yo? ¿Qué sabemos nosotros? No sabemos quién te ha tocado. Jesús dijo, no, alguien me ha tocado porque he sentido que de mí ha salido poder. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Esa fe, Dios quiere que nuestra fe entre en acción. No una fe natural, sino una fe sobrenatural. Esta mujer, hermanos, si ella se hubiese resignado ahí, en ese cuarto, y no se hubiese atrevido a abrirse paso entre la multitud, la Biblia no hablara de ella. Pero hasta el día de hoy está registrado la fe de esta mujer. La fe de esta mujer, una fe viva, hermanos. Así que en esta noche, amada iglesia, quiero invitarte a que hagamos una oración en el nombre del Señor. Le pidamos a nuestro Dios que nos ayude, que nos dé la fuerza y la confianza en Él.